Esta portada de la revista The Economist, publicado recientemente, anuncia de lo que pasará en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde prácticamente nos muestra el resultado final. La portada se titula La fea elección de América. ¿Qué tan malo podría ponerse? Si analizamos los otros detalles de la portada, podemos ver dos estrellas y unas barras formando una cara triste, en un fondo en azul. A primera vista se interpreta con los colores de la bandera de los Estados Unidos, pero si hablamos de las elecciones presidenciales, representa al color del Partido Demócrata, que es el color azul, lo que quiere decir que muestran al partido perdedor con el rostro triste. En resumen, que el candidato demócrata Joe Biden perderá las elecciones ante Donald Trump, dándole la victoria hacia su segundo mandato. Sin embargo, el simbolismo de esta portada tiene otro significado más siniestro. Además de representar la derrota del Partido Demócrata, represente algún acontecimiento que va a ocurrir en el mes de noviembre, que podría opacar las elecciones. Y si digo esto, es por la descripción que está en su página de Facebook, que dice: Estados Unidos siempre ha obtenido el consentimiento de los perdedores de sus elecciones presidenciales, incluso durante una guerra civil. Sin embargo, hay motivos para preocuparse por noviembre. ¿Qué quiso decir con motivos para preocuparse por noviembre? ¿Acaso la élite que controla esta revista ya sabe lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos en el mes de noviembre de 2020? En la publicación de la revista dice que a muchos estadounidenses les preocupa que noviembre pueda presagiar no un ejercicio fluido de la democracia, sino una discordia violenta y una crisis constitucional, haciendo un recordatorio de que los Estados Unidos ha tenido elecciones violentas y disputadas en el pasado. Por ejemplo, en 1968, uno de los candidatos, Bobby Kennedy, murió trágicamente. En 1912, Teddy Roosevelt recibió un ataque mientras que daba un discurso en Wisconsin, en la que por fortuna logró sobrevivir. Y a pesar de estos hechos, el país siempre ha logrado ganarse el consentimiento de los perdedores en sus elecciones presidenciales, incluso en medio de una guerra civil. Pero advierte de que existe un riesgo real de que las cosas salgan mal en noviembre. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Acaso la revista insinúa que puede repetirse los hechos violentos del pasado en las elecciones de noviembre de 2020, donde no acepten la victoria de Trump y se forme la discordia más violenta en los Estados Unidos? ¿Recuerdan al pastor Dana Coverstone, quien hablé de él en un anterior video? Este pastor publicó un video relatando sus sueños proféticos de acontecimientos que ocurrieron durante este año 2020, y su último sueño describe lo que va a ocurrir en el mes de noviembre. El pastor describe en su sueño que vio el calendario de noviembre, el dedo subraya 3 veces noviembre, pero en lugar de tocarlo, vio un puño y golpeó el calendario, y literalmente el calendario explotó en la pared. Los números se volvieron 3D, cayendo por todas partes. Lo que vio después fue una nube de caos. Lo que vio después fue a manifestantes armados, escenas de violencia en las calles, gente golpeándose los unos a los otros. También vio escuelas y negocios cerrados, bancos con el dinero siendo succionado. También vio la capital de Washington en llamas, en la que también vio en el sueño soldados rusos, chinos y cascos azules de la ONU. Y la parte más inquietante que describió es de que no vio ninguna señal de Trump ni ninguna señal de liderazgo en Washington, como si los Estados Unidos se convirtiera en un estado fallido, sin ley ni orden. Un sueño bastante inquietante que relató este pastor. ¿Se tratará de un verdadero sueño profético? Hasta el momento hay que ver para creer, pero con la publicación de esta portada de The Economist le pueda dar una pista de que esto puede ser cierto, dando la razón de que algo pueda ocurrir en el mes de noviembre de 2020, tal vez como lo describe este siniestro sueño profético.
Pero esto no es la única predicción. ¿Recuerdan las novelas de Barón Trump, escritas en 1890 por Ingersoll Lockwood? Dichos libros fueron descubiertos en 2017, en la que señalaron las similitudes entre el protagonista y el presidente Donald Trump, cuyo hijo se llama Barón Trump. Pero eso no es lo más impactante. El señor Ingersoll Lockwood escribió una tercera novela llamado The Last President, que significa en español El último presidente, donde menciona en el capítulo 1 la noche del martes 3 de noviembre de 1896. Y lo más impactante de todo, el martes 3 de noviembre de 2020 son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero eso no es todo. La historia empieza en la ciudad de Nueva York, en la noche del 3 de noviembre, donde hay un gran alboroto porque un candidato de ideología muy opuesta ha ganado las elecciones. Los agentes de policía van por las calles advirtiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas por la noche. Grandes multitudes de personas dirigidas por anarquistas y socialistas amenazan con saquear las casas de los ricos que los han agraviado y oprimido durante tantos años. El hotel de la Quinta Avenida será el primero en sentir la furia de las multitudes. Algunos estadounidenses comienzan a formar una resistencia protestando ante lo que se ve como un proceso electoral corrupto y poco ético. Aunque estos libros se traten de ficción y que fueron escritos en 1890, tiene varias similitudes que coinciden hoy en la actualidad, como la ciudad natal del presidente Trump, que es la ciudad de Nueva York. El Hotel Quinta Avenida se encuentra la Torre Trump en la ciudad de Nueva York. Tiene un hijo que se llama Barón Trump, como se titula en el primer libro de Ingersoll Lockwood. En el libro The Last President menciona la fecha 3 de noviembre, que coincide con la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2020. Tantas coincidencias hicieron surgir teorías de la conspiración de que la familia Trump tiene una máquina del tiempo, en la que según esta teoría, el tío del presidente Trump, el Dr. John Trump, quien fue un destacado científico, tenía lazos con Nikola Tesla. Pero volviendo al tema de lo que va a ocurrir en el mes de noviembre, es de la impactante similitud con el libro The Last President, en la que diría que tiene una visión muy profética, empezando con la fecha martes 3 de noviembre, que coincide con la fecha de las elecciones presidenciales el martes 3 de noviembre de 2020, en la que según esta novela ficticia, entre comillas, trata de un candidato que gana las elecciones, el cual se crea un gran alboroto que deja a Estados Unidos sumido en el caos. Según en sus páginas, los alborotos comienzan en la ciudad de Nueva York, la ciudad natal de Trump, y esto marcará el inicio de las protestas que iniciarán los disturbios que destruirán al país. El hotel de la Quinta Avenida será el primero en sentir la furia de la multitud, donde precisamente se ubica la Torre Trump. Lo que se describe en este libro es algo inexplicable, ya que coincide con lo que está pasando en Estados Unidos con las protestas raciales, descrito en el libro como grandes multitudes de personas dirigidas por anarquistas y socialistas que forman el caos en todo el país. Es increíble cómo este libro describe lo que está pasando hoy en la actualidad en Estados Unidos, y que posiblemente este libro esté describiendo lo que va a pasar en el mes de noviembre de 2020. La verdad, no tengo palabras como este libro describiera casi exactamente las coincidencias que tiene con el presidente Donald Trump. Máquina del tiempo, programación predictiva, libro profético, puede llamarse de muchas formas, pero lo cierto es que algo puede ocurrir en este mes de noviembre de 2020, ya que esta portada de la revista The Economist advierte que hay que preocuparse en el mes de noviembre, por lo que la élite que controla esta revista ya tiene previsto que las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 podrían terminar mal. Para finalizar, ¿qué creen que pasará en noviembre de 2020, en especial con las elecciones en Estados Unidos?
Deja tu opinión en los comentarios.